este espacio con ustedes. Les decía que hoy vamos a hablar del liderazgo en la gestión educativa superior para la internacionalización y la calidad. Eh, Quisiera comenzar con una idea que probablemente a ustedes les resuene en sus propias experiencias. Es decir, en la educación superior contemporánea, la internacionalización creo que ha dejado de ser una dimensión complementaria y llegó para convertirse en un componente central de la calidad académica. Eh, yo creo que en América Latina la internacionalización también representa una oportunidad para fortalecer la integración regional y contribuir también al conocimiento situado con proyección a la globalidad, a la globalización. Eh, Hoy es un requisito estructural para el posicionamiento académico global la internacionalización. Y en un contexto de economía de conocimientos, de indicadores internacionales, donde consideran la producción científica internacional en la coautoría, es decir, vale mucho más hacer una publicación conjunta que una, como estábamos acostumbrados antes, de autoría unipersonal. Esto también habla de la importancia de las alianzas, las redes institucionales, la movilidad estudiantil, la movilidad docente, las redes académicas, los programas bilingües, la internacionalización del currículum. Sin internacionalización, todo este posicionamiento global resulta limitado, incluso cuando existe calidad académica interna. ¿Por qué? Porque queda sesgada la mirada. La internacionalización ya no es un complemento de la educación superior, sino que es una dimensión constitutiva, ¿sí? Es algo que atraviesa a la universidad, pero como si fuese la espina dorsal. En este escenario, el liderazgo educativo se redefine no solo como gestión, sino también como una capacidad de generar sentido, de articular la transformación. Y yo les quiero dejar como una pregunta disparadora, ¿no? ¿Qué tipo de liderazgo requiere hoy las instituciones que buscan internacionalizar su propuesta formativa? Bien, vamos a ir viendo de ir respondiendo esta pregunta. Yo creo que el punto que me interesa desarrollar es la consolidación no depende solamente o únicamente de las políticas, de los programas o los convenios, sino también del tipo de liderazgo que las instituciones son capaces de ejercer. Perdón. Y en este sentido, eh, habría que reflexionar de cómo se expresa la internacionalización en nuestras instituciones. ¿Se manifiesta como una política integrada? ¿O como una práctica pedagógica consolidada? ¿O como un conjunto de iniciativas que conviven sin una articulación clara? Esto creo que es sumamente importante para hacer una distinción fundamental. Cuando hablamos de internacionalización, no nos referimos solamente a la movilidad académica, que ha sido históricamente, digamos, la parte visible, sino que implica también y fundamentalmente la integración de la dimensión internacional e intercultural en todas las funciones sustantivas de la universidad: docencia, investigación y extensión. ¿Sí? La internacionalización como un proceso transversal, no solo como movilidad, que es lo visible, que es con lo que más fuerte comenzó la internacionalización. Tener un enfoque de internacionalización en casa, aprovechar todas esas propuestas, a que llamamos internacionalización en casa, los programas virtuales, las visitas académicas, los intercambios, es decir, todas esas posibilidades de poder aprovechar cuando los tenemos sin necesidad de trasladarnos. Hacer una integración también de la dimensión internacional e intercultural en el currículum, en las prácticas docentes,
en las experiencias estudiantiles. Y obviamente, internacionalizar implica transformar la cultura institucional no solo para generar acciones aisladas, sino que sea un proceso que se instale. Esto creo que también supone un cambio de paradigma, perdón. Es decir, pasar de una internacionalización centrada en actividades anecdóticas a una internacionalización orientada en procesos. Y es justamente este es el punto donde la internacionalización comienza a vincularse con la calidad, cuando comienza a ser un proceso. Porque eh, para formar profesionales hoy necesitamos prepararlos para un contexto diverso, ¿sí? Que interdependientes y que puedan estar conectados globalmente. Tenemos que sacarlos de la endogamia de nuestra ciudad, nuestra región, nuestro país, ¿sí? Entonces, la calidad no puede pensarse al margen de esta dimensión. Ahora bien, si aceptamos que la internacionalización es parte de la calidad, la pregunta sería, ¿qué tipo de liderazgo permite sostener estos procesos? Acá tendríamos que hacer como una especie de recorrido histórico de evolución. El liderazgo en educación superior se asoció siempre a las funciones administrativas. Sin embargo, este enfoque resultaría como insuficiente para poder enfrentar los desafíos a los cuales nos estamos enfrentando. Hoy hablamos de un liderazgo que no se limita solo a gestionar estructuras, sino que también habilita procesos de transformación. Esto implica pasar de modelos jerárquicos a enfoques más colaborativos, donde el liderazgo se distribuye y se construye colectivamente. El liderazgo educativo actual no gestiona únicamente estructuras, sino que también habilita la posibilidad de procesos al cambio cultural. Entonces, ¿qué entendemos por un liderazgo educativo hoy? Tenemos que pensar que esta evolución pasó de un liderazgo administrativo a un liderazgo pedagógico y estratégico, de un enfoque individual a un liderazgo distribuido, de un control a generación de capacidades, abrir esa jugada a ese liderazgo. Es decir, que el liderazgo es transformacional, distribuido y un liderazgo para la innovación. El liderazgo educativo actual no gestiona solo estructuras, recuerden esto, sino que también habilita procesos. Y todos debemos estar involucrados. En este sentido, podemos señalar que este liderazgo no solamente está en las autoridades, sino que también depende y se expresa en las prácticas docentes, en los equipos académicos y en los espacios de innovación pedagógica. De hecho, también podemos decir que la internacionalización internacionalizar una institución no es tarea de una oficina, es decir, no es solamente la tarea de las ORI, sino de la comunidad académica. Son trabajos en equipo. Y aquí aparece un punto clave. El liderazgo educativo no se define por lo que administra, sino por lo que transforma, por lo que busca transformar. Transforma prácticas, transforma cultura institucional, transforma modos de, de enseñar y modos de aprender. Y es particularmente relevante cuando pensamos en la internacionalización del currículum. Recuerden esto, ténganlo en la cabeza. ¿Por qué? Porque incorporar una perspectiva internacional no implica solamente sumar contenidos, sino revisar el modo en que enseñamos, la forma en que evaluamos y también las experiencias que les ofrecemos, que le proponemos y que le propiciamos
a nuestros estudiantes. Los futuros profesionales globales. En este marco, comienzan a emerger estrategias que permiten operacionalizar estos cambios. Si pensamos, por ejemplo, las experiencias de colaboración internacional mediadas por la tecnología, donde los estudiantes de distintos contextos trabajan conjuntamente y en torno a problemáticas comunes, como la metodología COIL, tenemos aquí un gran insumo. Bien, ¿qué hace un líder para internacionalizar? Obviamente que primero define bien la visión institucional con una perspectiva global. Eso es básico, ¿sí? Es necesario, es el respaldo, es el contenido. Genera condiciones normativas, académicas, tecnológicas, promueve la formación continua docente, porque también es un compromiso de la institución y del propio docente esa formación continua, esa capacitación. Fomenta redes, alianzas. En este caso, creo yo muy especialmente que los socios estratégicos, estos que fomentan las redes y las alianzas, muchas veces nacen de los propios docentes, que además impulsan innovaciones curriculares, como por ejemplo el COIL. La metodología COIL como ejemplo de liderazgo pedagógico aplicado me parece que es la implementación que evidencia la internacionalización del currículum y que además la internacionalización del currículum no sucede por magia, no sucede espontáneamente. Requiere un liderazgo pedagógico, una articulación institucional y un acompañamiento docente. Es decir, que esto no es que se da automáticamente, no surge solo, requiere decisión institucional, implica una coordinación, un acompañamiento, evaluación. Es decir, que la internacionalización efectiva no ocurre sin un liderazgo intencional. Muy bien. ¿Qué competencias de liderazgos en contextos internacionales podemos tener en cuenta? Primero, una visión global y un pensamiento estratégico. Gestión de redes y de cooperación internacional. Competencia intercultural. Capacidad de innovación pedagógica. Toma de decisiones basadas en evidencia. Articulación institucional, interna y externa. Lo interesante de estas propuestas no es solo que el intercambio se dé, o es decir, que el intercambio en sí mismo, sino el impacto que esto produce en las prácticas docentes. Y justamente esto es tema de mi tesis doctoral que les comentaba Eliezer. Ese impacto que produce estas propuestas, ¿sí?, en el docente, impactan en el estudiante futuro profesional, impactan en su currículum, en la internacionalización de su currículum, impactan en la internacionalización de la carrera y de la institución. Se da de adentro para afuera y de afuera para adentro, sin duda. Muchos docentes participan por primera vez en ese tipo de experiencia y señalan que el mayor aprendizaje no es disciplinar, sino pedagógico. Y está bien, porque ahí empiezo a articular, ¿sí?, y abrir mi capacidad de innovación pedagógica. Eso me va a permitir abrir también a lo disciplinar. ¿Por qué se ven desafiados? Y yo creo que replantear las clases, a veces salir de esa zona de confort, cuesta. Pero replantear las clases, renegociar los significados, trabajar con la diversidad cultural y construir conocimientos de manera colaborativa, es estas experiencias las que van a transformar
las prácticas docentes. Ahora bien, estos procesos, como les dije, no ocurren de manera espontánea, requieren de un liderazgo que articule lo estratégico, lo pedagógico, lo organizacional, lo cultural, y desde el punto de vista estratégico implica definir una visión institucional clara, donde la internacionalización esté integrada al proyecto educativo. Nosotros tenemos los proyectos, los que llamamos PDI, donde está anclada la visión de la institución y la visión de la internacionalización, ejemplo. Y de ahí debe partir, debe incrustarse, debe marcarse este proyecto. Desde lo pedagógico se supone que hay un acompañamiento a los docentes en la transformación de sus prácticas. Y desde lo organizacional requiere también generar estructuras de apoyo, redes, alianzas. Y vuelvo a lo mismo, el COIL colabora profundamente en esta instancia. Y desde lo cultural también implica contribuir de una manera abierta al diálogo intercultural, ¿sí? Que la diversidad sea parte, que el aprendizaje sea compartido, es decir, que esas temáticas estén dentro del diálogo. Sin embargo, también hay importantes, ¿cómo llamarlos?, procesos que se presentan que causan tensiones, ¿sí? No toda la internacionalización es necesariamente transformadora. Existe el riesgo de que se convierta en una práctica superficial, que a veces limita acciones visibles, pero que a pesar de que pueda tener un escaso impacto en la formación, siempre deja algo para revisar. También persisten desigualdades en el acceso de barreras lingüísticas, desafíos vinculados a la formación docente, es decir, que tenemos desafíos de una internacionalización que puede llegar a ser desigual, puede haber barreras idiomáticas, que las barreras se levantan, puede haber formación docente insuficiente, puede haber una sobrecarga institucional de actividades, y esto puede provocar que haya un riesgo de una internacionalización superficial y que no sea necesariamente transformadora. Pero esto de los desafíos, que no es solo la internacionalización, sino hacerlo con un sentido, con una intencionalidad y con un foco en la calidad, al mismo tiempo también se abren oportunidades muy significativas. Y dentro de esas oportunidades podemos ver la virtualización que democratiza el acceso a estos intercambios, el COIL como movilidad virtual, como máxima expresión para que docentes, estudiantes, colaboradores trabajen con unos objetivos en comunes y que puedan vivenciar esa interculturalidad, ese intercambio disciplinar y colaborar en la internacionalización del currículum, la formación de redes, en este caso regionales latinoamericanas, la internacionalización del currículum como eje de calidad, y volvemos con la internacionalización del currículum, pero les aseguro de que es crucial. La integración con agendas globales, el coordinar con los ODS, con la sustentabilidad. La virtualización, obviamente que ha ampliado las posibilidades de colaboración internacional, pero de una manera inconmensurable, y ha permitido experiencias que trasciendan los límites de las fronteras, ¿no? Es decir, de hecho, estamos acá, yo en Argentina, en Buenos Aires, ustedes en diferentes partes de Colombia, y esta posibilidad que nos brinda de compartir aulas abiertas y que, como siempre digo, estas pequeñas ventanas que nos conectan, luego abren puertas gigantescas, ¿sí? Abren portales, no puertas. Eh, la internacionalización en casa se presenta como una estrategia clave para garantizar que nuestros estudiantes puedan acceder
acceder a experiencias con perspectiva 360, digo, con perspectiva global. ¿M? Que sean futuros profesionales en los cuales puedan adaptarse a esas diferencias interculturales, a desafíos de barreras, a trabajos interdisciplinarios. Porque estos programas COIL no solamente se realizan con las mismas asignaturas, los mismos contenidos académicos cliqueados así como un checklist. Puedo hacerlo con diferentes carreras, con diferentes asignaturas al mismo tiempo. Bien, y estas redes académicas también permiten construir conocimientos de manera colaborativos, que es lo que les decía, de esta apertura de estas puertas enormes después de estos trabajos conjuntos y que se pueden superar enfoques aislados. Y bien, me gustaría retomar un poquito la idea central sobre la internacionalización entendida como una dimensión constitutiva de la calidad, eh, que no puede pensarse como un conjunto de acciones aisladas. Esto lo podíamos hacer al principio cuando empezábamos a ensayar la internacionalización en nuestras instituciones. Como les dije cuando empecé, es una dimensión obligatoria, ¿sí? Como atraviesa como una espina dorsal. Y también requiere una transformación institucional profunda esto. Y esta transformación depende en gran medida del liderazgo. Y como ya vimos, es un liderazgo compartido, no es un liderazgo eh, jerarquizado, ¿sí? Es- el compromiso es de todos. Es de todos. Y un liderazgo capaz de generar visión, de articular actores, de acompañar procesos, de construir sentido. Porque, en definitiva, eh, en definitiva, el desafío no es solo internacionalizar la educación superior, sino también liderar procesos de cambio que permitan formar profesionales capaces de comprender y actuar en un mundo complejo y diverso como en el que estamos. Yo creo que liderar en clave de internacionalización implica asumir que formar profesionales, que es nuestro compromiso como docentes, como colaboradores, como gestores, hoy es también formar ciudadanos globales. Y esto requiere que las instituciones que no solo se abran al mundo, sino que integren el mundo con sus prácticas cotidianas. Y esto me gustaría dejarles como una pregunta de reflexión. ¿Estamos gestionando acciones de internacionalización o estamos liderando su integración en la calidad educativa? Eh, Me gustaría escucharlos a ustedes ahora y agradecerles esta tan respetuosa escucha, pero quiero compartir con ustedes también. Gracias, profe. Tengo algunas preguntas. La primera es, además del COIL, ¿qué ha hecho la Universidad de Flores para internacionalizar estos procesos? Y si han sido exitosos y cuáles han sido exitosos y cuáles no, como Bien, formas de replicación. bien. Em, no hablé en primera persona sobre los procesos de internacionalización y la calidad, ¿sí? Porque creo que es algo activo, es algo que todas las instituciones estamos continuamente revisando. Em, Traté de ponerlo eh, en tercera persona y también como algo en lo que estamos trabajando. Primero, obviamente, como les mencioné en un momento, está mencionado dentro de nuestro PDI, que es el Proyecto de Desarrollo Institucional, obligatorio aquí en Argentina para las presentaciones y acreditaciones. Hay una política de internacionalización. Tenemos un número de resolución del Consejo Superior
el cual avala las acciones y actividades de internacionalización que realizan docentes, gestores y estudiantes. Llevamos realizados desde el 2020 más o menos unos 50 proyectos COIL con las diferentes facultades, con las diferentes carreras. Ya los docentes están generando y activando los mismos proyectos COIL. Obviamente que también tenemos clases espejo, tenemos webinars, tenemos visitas académicas presenciales, investigaciones conjuntas. eh, Está también algo sumamente importante, además de este reconocimiento de con un número de resolución en el cual salen en los certificados que se extienden, está el reconocimiento a proyectos de investigación conjunto, que tiene también, es una remuneración, es decir, un reconocimiento económico que se suma al trabajo docente, publicaciones, em, las actividades de, em, de, perdón, de intercambio, el recibimiento de estudiantes, el acompañamiento a estudiantes que se van de intercambio también, la posibilidad de la discusión en estas áreas. Ahora Argentina recién ahora está trabajando en el SACAU, que es el proyecto de pasar los planes de estudio y las presentaciones de proyectos nuevos de carrera a créditos. Nosotros en Argentina lo tenemos con horas y esas horas no contemplan el trabajo del estudiante, el trabajo autónomo del estudiante, sino las horas cátedra que conlleva los contenidos planteados en el plan de estudio. Y para el 2027 vamos a tener que ya tener esto transformado. Esto también nos hace reflexionar en que estos créditos, ¿sí? También suman estas actividades de internacionalización. De hecho, también en el 2019, el Ministerio de Educación sacó una resolución en la cual todas las actividades que están fuera de la currícula obligatoria de la carrera pueden ser registradas en el suplemento al título. El suplemento al título es un anexo que lleva el título analítico en el cual se pueden cargar aquellas actividades de internacionalización, como por ejemplo Proyecto COIL por la cantidad de horas que conlleva, una movilidad física presencial, actividades de voluntariado, de extensión, es decir, que ahí también tenemos actividades de internacionalización que hacen a la calidad educativa. En- no sé si llegué a responder la pregunta. No, totalmente. Es un poquito, pues aquí en la charla, pues ahí tenemos muchos profesores expertos en liderazgo educativo, pero también en voluntariado. Y me pareció muy curioso que, claro, al implementar las tres funciones sustantivas, pues todos tienen que ir hacia esa meta y me parece valiosísimo, porque nosotros aquí en un minuto, la mayor parte de lo que usted ha nombrado lo hemos desarrollado, tal vez no a tanta profundidad, porque yo veo que el CODI para la Universidad de Flores es una estrategia bastante fuerte. Aquí no es tan fuerte, pero estamos iniciando ese proceso y me parece que es el camino que podemos trabajar. Yo creo que Colombia tiene y hablo por la Uniminuto porque la conozco mucho, trabajo con otras universidades de Colombia y yo creo que ustedes tienen una gran trayectoria en internacionalización. El hecho de que ya tengan la obligatoriedad de trayectos de internacionalización dentro de sus carreras, eso es un avance enorme. Yo estoy confiada que a futuro no vamos a hablar de internacionalizar la educación superior, no vamos a hablar de internacionalizar el currículum, no internacionalizar las carreras, porque ello va a estar implícito, ¿sí? Así como cuando pensamos que las funciones sustantivas de la universidad es la docencia, em, la investigación y la extensión, ya vamos a hablar de que está implícita la internacionalización.
¿sí? Y cuando recién me decías que hay docentes expertos en liderazgo y hay docentes acompañándonos expertos en extensión, yo creo que justamente por eso del liderazgo es clave, porque no se trata solamente de sumar tareas, sino de integrar la dimensión internacional en lo que ya se hace, en lo que yo ya hago. ¿Sí? Entonces, por ahí yo reviso mi programa y digo, ¿estoy incluyendo bibliografía extranjera? ¿Estoy evaluando con una mirada internacional? ¿Estoy fijándome si estoy equiparando los créditos académicos con otros planes de estudio? ¿Doy devoluciones en la evaluación con ese nivel internacional? Es decir, son pequeñas prácticas que yo debería mirar desde, lo más sencillo, ¿eh? Desde la programación desde mi materia, de mi asignatura. ¿Sí? Entonces, por eso le digo que no es sumar más tareas, sino integrar esa dimensión en lo que ya se hace. Porque por ahora creo que lo tenemos que pensar. Yo creo que a futuro va a ser implícito. Totalmente de acuerdo. No sé si algún colega quiere hacerle alguna pregunta a la profe. Bueno, profe, no, pues agradecerle primero de primera mano y en nombre de todas las directivas de Minuto y de la maestría en educación, pues su siempre compromiso. Yo no la conocía, pero ya me ha deslumbrado y feliz de que no solamente participe en la maestría, sino en otros programas, según estuve por ahí indagando y eso me alegra Sí, de sobremanera. Y en ese sentido, pues, invitarla también a que nos ayude aquí a que la maestría en sus proyectos de currículo, investigación y, por supuesto, de extensión, nos, nos llevamos a buen mar. Hay una pregunta aquí de Raúl Daniel Clavijo que dice, ¿qué reflexiones? Ah, bueno, dando las gracias. ay, eh, gracias, gracias, Reflexiones gracias a tan ustedes. interesantes. Gracias, Raúl Daniel. Y pues yo sé que es un inicio nosotros hemos estado desde hace años impulsando estos procesos. Sin embargo, siempre pues necesita uno ese par, ese colega de los otros países en todas en todas las funciones sustantivas y eso hace que tengamos ya, pues, y yo siempre le digo a mis compañeros, no, en la función de investigación, por ejemplo, busquemos pares afuera y, y busquemos universidades fuera del país donde habrá otra mirada y otra revisión de nuestras Sí, investigaciones y eso sí. hace que crezcamos como tal. Eliezer, vuelvo a repetir, no es el ejemplo mi universidad, porque yo hablé en general, es decir, tenemos un montón de cosas para seguir mejorando, porque les digo, es activo y es continuo. Estoy seguro de que ustedes tienen, pero porque además lo conozco, tienen están súper, súper avanzados con eso. Mira, ahora mientras hablaba pensaba también otra de las prácticas que nos ayudan en eso y esa mirada de la internacionalización y la importancia de formar redes y todo y consorcios, ¿no? Porque es el futuro de las universidades y de las organizaciones. Solos no vamos a poder. Eso lo tenemos que saber. Pero, por ejemplo, ¿ustedes en la maestría tienen trabajo integrador o tesis? En la maestría tenemos dos líneas en este momento. Primero una tesis y una segunda que es precisamente una internacionalización. Ok, Entonces, bien. Nosotros cuando llega el momento de los posgrados, ya sean tesis o trabajos integradores finales, pasan por un proceso de tribunal evaluador, ¿sí? Es decir, se entrega el trabajo a tres personas que no son, digamos, de la carrera. Dos pueden ser de la institución,
pero siempre buscamos que el tercero sea externo, obligatoriamente, y en lo posible, internacional, es decir, extranjero. Entonces, esa mirada también nos hace reflexionar no solo al tesista que está siendo evaluado, sino al resto del corpus de docente y también de las autoridades y también de los otros evaluadores. Entonces, y esto también nos ha llevado a formar un banco de directores y jurados propios y externos en los cuales nuestros tesistas pueden elegir, obviamente con el, la aprobación del comité de ética de cada una de las carreras, ¿no es cierto? Con la pertinencia a la temática y demás. Pero esto permite tener una mirada global. Con esto, con esto sencillo, con esa modificación en el reglamento en el cual uno de los jurados debe ser externo y en lo posible extranjero que nos permita también, que nos obligue también a hacerlo. Obviamente que esto antes también se hacía, pero era mucho más difícil porque todas las defensas de tesis obligatoriamente eran presenciales. Ahora con la posibilidad de las carreras virtuales, tenemos la posibilidad de hacer las defensas virtuales. Y esto nos permite que un evaluador de Colombia, de España, de, no sé, de cualquier lugar esté presente sin necesidad de tener un costo económico para que se traslade, para que tenga que venir y demás. Y esto, por eso digo que la virtualidad ha ido agrandando y acompañando la calidad académica y la internacionalización. Sí, totalmente de acuerdo. Y hemos pensado en ello, inclusive aquí nosotros hacemos las sustentaciones. De hecho, este sábado tenemos sustentaciones de los proyectos que ya terminan en todas las líneas y lo hacemos virtualmente y tenemos y obligamos a que cada estudiante que está en ese proceso lo haga. Obviamente, el siguiente paso, y lo hemos hablado con las directivas, es traer pares externos que evalúen esos procesos y eso pues sería un paso magnífico. Ya pues nos das una ruta pues esto es paso a paso, tú lo has dicho, Sí, esto no es internacionalizar de un momento a otro, pero primero agradecerle por esos elogios a la universidad y sobre todo a la maestría, que aquí todos los que estamos aquí estamos, nos sentimos muy dichosos y exaltados por pertenecer a la maestría. Yo, como siempre lo digo, aquí algunos de mis colegas se los he dicho, somos la mejor maestría del país en educación. muy bien, muy bien. Y entonces, y uno lo que tiene que es creérsela, como siempre todo en la vida. Y Esa pertenencia a la que mencionas, Eliezer, es muy importante, ¿sí? Porque eso también hacia la calidad, al compromiso, al buscar formarse, al buscar innovar, al buscar implementar nuevas cosas también y al acompañar, es sumamente importante, sumamente importante. Miren, un ratito antes de conectarme con ustedes estaba con dos cámaras prendidas porque estábamos con un COIL, con la Uniminuto, ¿sí? Con la licenciatura en educación, que estábamos con otros 4 países. Es decir, tengo al mismo tiempo 3 COIL con la Uniminuto, con México, pero con Uniminuto, ¿sí? Por eso les digo que Uniminuto es mi casa, más allá de que tienen una extensión enorme por todo Colombia, el acompañamiento que es para, no sé, para sacarse el sombrero, como decimos acá en Argentina, y felicitar la ayuda que hacen social también, y el nivel que están buscando todo el tiempo en mejorar, nada, el compromiso que tienen, esto que estás hablando vos, que estás súper orgulloso de pertenecer a la maestría, eso, queridos profes, es pero invaluable. entonces, y hablo por todos, porque los he escuchado y a uno se le corta la voz cuando habla de un minuto en otros lares o en otros países, como he tenido yo oportunidad. Bueno, doctora, perdón, profesora, ya que usted no le Ojalá gusta que le pronto, digan pronto, doctora. ojalá, ojalá, ojalá. Prontamente la voy a ir doctora. Profe, vea, muchas gracias por su participación. Estos son los momentos que digo de verdad, donde uno empieza a decir
pues de pronto lo diario que hace se le olvida que lo grande que uno está haciendo por este país y por cada uno de esos estudiantes que a veces vienen, a veces no van por X y Y motivo. Esta semana me decía una estudiante que inclusive vive por estos lares de cerca del mismo departamento donde yo estoy en el departamento de Santander. Ella está en el municipio del Peñón, pero ella pobrecita me decía, no, profe, es que aquí el internet entra una vez por semana y con las lluvias que ha habido se ha llevado los árboles y uno queda pues pasmado, sí, pero el esfuerzo de comunicarme por teléfono y que me llame, no, profe, mándeme lo que haya que hacer por teléfono o por carta tal vez, porque es Sí. bastante difícil. No, Es, primero es el compromiso nuestro, la responsabilidad que tenemos. Como vos decís, tan grande lo que hacemos es mirar la responsabilidad que tenemos. Y si bien dije que la virtualidad ha democratizado esta posibilidad de tener experiencias de intercambio virtual que por ahí son inaccesibles porque es muy, muy, muy ínfima la cantidad de nuestros estudiantes que pueden tener movilidad académica presencial física. Y estos programas colaborativos en línea nos permiten democratizar esa experiencia. Pero, no me olvido que también tenemos un compromiso con la accesibilidad, ¿sí? Porque estamos hablando de la virtualidad, así como también se abrió otras posibilidades porque muchos estudiantes pueden llegar a la universidad que antes no podían hacerlo porque estaban trabajando o están trabajando y no les daba el tiempo y ahora pueden hacerlo porque se conectan desde sus trabajos cuando finalizan o desde sus hogares cuando atienden a sus hijos y tomar clases. También hay otros que tienen dificultad para la accesibilidad y también es una deuda que tenemos, ¿sí? Y es parte también de nuestra responsabilidad, de nuestro compromiso, como vos decías, ver de solucionar o crear puentes, porque los hay, ¿sí? Como digo, las barreras no son barreras, las barreras se levantan y también eso hace a que todo esto se fortalezca, porque la calidad también está, como les dije, tener en cuenta la diversidad y en la diversidad también está tener en cuenta de que todos tenemos derecho a una educación. hermosas palabras, ya totalmente convencido, profe Barón. Bueno, no le quito más tiempo, profe. Yo sé que su tiempo valiosísimo y muchas gracias No, por favor, por ah, favor. Es ah, un placer y vuelvo a agradecerles infinitamente la invitación. Muchas gracias a cada uno de los profes que nos acompañaron. Bueno, cualquier cosa que necesiten, saben que estoy a disposición y sé que yo también cuento con ustedes. lo sabemos, profe Barón. Muchas gracias y pues a los que nos acompañaron, muy amables y yo creo que nos da otros caminos y algo que me da felicidad es que no estamos equivocados del todo en lo que No, estamos no, haciendo. en absoluto, en absoluto, en absoluto. Muchas Lo gracias, hacen muy, profe. muy bien. Felicitaciones. Y Muchas esperamos, no, gracias. a usted, Bueno, igual nos por estamos supuesto. viendo. Chao, pues. Hasta luego. Gracias, 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 gracias. Ok, gracias, profes, por su asistencia. Dios me los cuide. Que tengan buena noche. Muchas gracias a todos, doctora, muchas gracias. Gracias, doctor Eliezer. Feliz noche a Gracias, todos. gracias, Feliz noche. Miriam. Gracias. Gracias, Mónica. Eliezer, ¿no pasaste asistencia? Ya la grabé. Ah, bueno, perfecto, Sí, gracias. ya tengo a todos. Gracias. Gracias, Muchas Livia. gracias, doctora. Estés Gracias, bien. gracias.